Patrimonio familiar. Definición. Es el resultante de la afectación que una o más personas hacen de determinados bienes, en la forma y cuantía previstas por la ley, con el objeto de asegurar un mínimo de garantía para la subsistencia de la familia. Por su parte, el Código Civil, artículo 352, expresa que el patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. El patrimonio familiar puede constituirse sobre las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales, que sean objeto de explotación familiar, siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en el artículo 355 del Código Civil, reformado por el artículo 1 del Decreto número 14-96 del Congreso de la República. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar gravados ni gravarse, salvo el caso de servidumbre. Requisitos legales para su constitución. 1. Requisitos formales. Primero, el patrimonio familiar puede establecerse hasta por un máximo de 100.000 quetzales, Q100, 00000. Segundo, solo puede fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre o la madre sobre sus bienes propios, o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal, también puede constituirse por un tercero, a título de donación o legado. Tercero, el establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Cuarto, los bienes deben estar libres de anotación y gravamen, y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial, será publicada para que llegue a conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse. Quinto, los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o a explotar personalmente el predio agrícola, o la industria o negocio establecido, salvo las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos justificados. Sexto, si el inmueble constituido en patrimonio familiar fuera inscrito únicamente a nombre del cabeza de familia, se entenderá que ha sido constituido para el sostenimiento del cónyuge, de los hijos menores o incapaces y de las personas que tengan derecho a ser alimentadas por aquel. Séptimo, cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos, pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Octavo, para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad, previos los trámites que fije el Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar y bastará esa calificación legal para su constitución y registro. Noveno, el representante legal de la familia será el administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo que al patrimonio se refiera. Y décimo, el patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. 2. Requisitos procesales. Los requisitos procesales necesarios están previstos en el libro cuarto, título primero, capítulo segundo, sección sexta, del Código Procesal Civil y Mercantil, en los artículos 444, 445 y 446, que disponen cuáles son los requisitos que deben cumplirse en la solicitud y los documentos a presentarse con la misma, la publicación de aquella, lo relativo a la oposición si la hubiere, y, cuando proceda, la declaratoria de que ha lugar a constituir patrimonio familiar, ordenando el otorgamiento de la escritura pública respectiva, determinando la persona del fundador, los nombres de los beneficiarios, bienes que comprende, valor y tiempo de duración del patrimonio.
Conviene aclarar que los artículos 24 al 27 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, contempla la constitución del patrimonio familiar ante notario. Conviene recordar también que la Procuraduría General de la Nación intervendrá en la constitución, extinción y redacción del patrimonio familiar. Terminación del patrimonio familiar. El patrimonio familiar termina. Primero, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. Segundo, cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada, o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. Tercero, cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia, de que el patrimonio quede extinguido. Cuarto, cuando se expropien los bienes que lo forman. Y quinto, por vencerse el término por el cual fue constituido. Conviene aclarar que una vez terminado el derecho al patrimonio familiar, los bienes sobre que fue constituido, volverán al poder de quien lo constituyó o de sus herederos. Pero si el dominio corresponde a los beneficiarios, tendrán derecho de hacer cesar la indivisión. Cuando el patrimonio se extinga por expropiación del inmueble, la indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria mientras se constituye un nuevo patrimonio familiar. Asimismo, puede disminuirse el valor del patrimonio familiar cuando por causas posteriores a su establecimiento, ha sobrepasado la cantidad fijada como máxima, Q100,000,00, o porque sea de utilidad y necesidad para la familia dicha disminución. Regulación legal. Todo lo relativo a este punto está regulado en los artículos 47 y 119, literales inciso D, inciso G, y inciso J, de la Constitución Política de la República de Guatemala. 352 al 368 del Código Civil. 444, 445 y 446 del Código Procesal Civil y Mercantil. 24 al 27 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Y, artículo 1 del Decreto número 25-97 del Congreso de la República de Guatemala.